buenas tardes. Nosotros estamos presentando el proyecto de Tlacuali y bueno, los integrantes de nuestro equipo son Legorreta Félix Fernando Itzayani Navarreyes, Mariluz Sánchez García y Pérez Cruz Joana Belén. Bueno, para empezar ocuparemos tres funciones para el módulo de ventas. El primero de ellos ocuparemos el módulo la función llamada productos comprados. Para poder iniciar una función tenemos que utilizar el delimiter, declarar qué base de datos vamos a ocupar. Y en estas líneas lo que se da a entender es que si la función ya existe, va a reemplazar la que ya está con las nuevas instrucciones que vamos a colocar. Posteriormente tenemos que colocar tal cual lo que es el usuario, la dirección de la base de datos en donde está almacenada, function y el nombre de la función, que en este caso sería productos comprados. Pero aparte tenemos que colocar una variable, la cual sería nuestra índice de ver qué hará cada cosa. Nosotros ocuparemos el de id de ventas número 3, que es tipo entero. Y por último tenemos que declarar qué tipo de variable va a regresar, que es igual un tipo entero. Empezamos la función con begin. Vamos a declarar nuestra primera variable de tipo entero, que se llama no productos. Posteriormente haremos una consulta para ver cuántos productos se va a comprar con count, utilizando la tabla dominante de detalles de venta, haciendo una relación con inner join de ventas a detalles ventas. Para poder pasar el valor de la consulta tenemos que utilizar into y el nombre de la variable. Por último, tenemos que colocar el return, que es el valor que vamos a regresar, que es nuestra variable número de no productos. Y por último, el end para finalizar nuestra variable. Para SQL Server, lo que tenemos que realizar es cambiar nuestras variables por arrobas. También para qué es lo que ahorita les voy a mostrar. Tenemos que cambiar las variables utilizando al inicio una arroba. Aquí ya no se utilizaría el int, sino solamente colocar arroba la variable igual al valor que se va a almacenar. Y ya no sería utilizar lo que es el usuario tal cual. Ahora nuestra siguiente función se llamará non-ventas, la cual va a estar almacenando, nos va a regresar el nombre del vendedor que hizo esa venta. Igual utilizamos el delimiter para iniciar la función, la base de datos que vamos a ocupar, el usuario y la dirección en donde se está almacenando la base de datos, el nombre de nuestra función, que es noventas, la variable que vamos a ocupar para realizar las acciones, que es el ID ventas número 2 de tipo entero. Y ahora como vamos a regresar un nombre, ya no vamos a ocupar un int, sino un varchar de 30 caracteres. Iniciamos nuestra función con begin. Declaramos la variable de tipo varchar para almacenar el nombre, que es venta info. Hacemos la consulta de que nos muestre el nombre del vendedor utilizando la tabla dominante ventas. Hacemos la relación con vendedores, con el ID vendedor, a la tabla de ventas con el ID vendedor. Utilizaremos un where en donde vamos a pasar el valor que le damos a nuestra variable, que es el ID ventas, para que nos lo compare. Por último, mandamos a regresar el valor de la variable que almacenamos, que es el venta info, y el end para finalizar nuestra función.
Para SQL Server sería lo mismo, utilizar las variables al inicio con una arroba, cambiar las tablas con DBO y en vez de utilizar el into para almacenar la información, solamente sería ocupar el nombre de la, bueno, arroba, el nombre de la variable y el igual. Y por último, la última función que ocuparemos para el módulo de venta sería el de pago o descuento. En el de pago o descuento vamos a comparar si el precio de la venta es mayor a 100 pesos, nos dará un descuento del 5%. De lo contrario, no tendrá ningún descuento y solamente se tendrá que colocar el cero. Ocupamos el delimiter para iniciar la función, la base de datos que estaremos ocupando, el usuario y la dirección en donde está almacenada nuestra base de datos, el nombre de la función, la variable en la cual vamos a utilizar y el tipo de variable que vamos a regresar, que en este caso es entero. Ahora utilizamos el begin, declaramos nuestras tres variables que va a ser precio peseta, precio desk y total, que es de tipo float. Primero haremos la consulta de que nos sume todas las piezas para de ahí utilizar el into para almacenar el valor en la variable precio peseta. Ocupamos el from con la tabla dominante detalles ventas, la relación con inner join de ventas a detalles ventas, el where, que estaremos aquí ocupando la variable anteriormente declarada al inicio en la función, y empezaremos con nuestra condicional. Utilizamos el if y la variable que estamos utilizando. Estamos diciendo que si es mayor a 100 pesos, el d es para iniciar lo que es la condicional. Hará la siguiente consulta, que es suma todos los precios de la venta con el ID venta número 4. Posteriormente, haz la operación de el precio descuento, que es el valor almacenado en esta parte, por 0.05. Y ese es el valor que nos va a regresar. De lo contrario, el else va a hacer que el variable llamado total sea igual a 0. Finalizamos el if else con en if. Regresamos la variable a llamar, que es total, y el en. Ejecutamos nuestra consulta, ya llamando a todas las funciones, y nos está regresando el número de ventas, el nombre del proveedor, el número de productos comprados por la venta, el total del precio, el descuento que se hizo y el precio actualizado, que es el total menos el descuento. Y para SQL Server es un poco más, tenemos que cambiarle algunas otras cosas. Por ejemplo, el if se tiene que iniciar con un begin y hasta donde se termina un end. Al igual que el else, utilizamos un begin, las acciones que se va a realizar si no se cumple la condicional y por último el end. Y si ejecutamos la función, nos regresará prácticamente lo mismo. Para la siguiente parte ocuparemos tres funciones para el módulo repartidores. El primero de ellos será uno no reparto, donde la función constará de contar el nombre del repartidor que hizo la entrega y ocuparemos una variable de nombre 1. Lo primero que hacemos es declararemos que iniciaremos una función. Después declaramos la base de datos que ocuparemos. La siguiente línea consta de que si la función ya existe, la elimine y que reemplace la función por las siguientes instrucciones.
Vamos a declarar el usuario, la dirección a la cual está la base de datos y el nombre de la función que crearemos, así como también qué variable ocuparemos para la función, como el tipo y por último, el tipo de valor que va a regresar. Una vez realizado esto, iniciamos con la función. Después declaramos la variable de tipo entero llamada noRepar. Después de eso, asignamos el valor de la consulta a la variable anteriormente declarada con into y ocupamos la tabla detalles entregas como tabla dominante. Después vamos a ocupar la relación de inner join repartidores as repar on repar id repar, que va a ser igual a de entregas, que es la tabla de detalles entregas, punto id repar. Después vamos a ocupar un where para que solo muestre el resultado del valor que necesite. Aquí es donde ocuparemos la variable declarada en function. Y después con un return vamos a regresar el valor que almacena la consulta. Y después ya finalizamos la función. Para hacerlo en el SQL Server solo se tienen que hacer unos pequeños cambios. Uno de ellos será que ya no se van a ocupar los signos de pesos y para las variables se coloca al inicio un arroba. Se agrega un punto DBO en las tablas que ocuparemos y por último para colocar el valor de la consulta se ocupa la arroba variable igual y ya con esto es más que suficiente. La segunda función se llamará unoPago y esta nos regresará el pago del repartidor. Primero, pues vamos a declarar que iniciamos una función. Después declaramos la base de datos que ocuparemos. Y después la siguiente línea consta de que si la función ya existe, la elimine y que reemplace la función por las siguientes instrucciones. Vamos a declarar el usuario, la dirección a la cual está la base de datos y el nombre de la función que crearemos. También qué variable vamos a ocupar para la función, qué tipo va a ser y qué tipo de valor va a regresar. Y pues ya procedemos a iniciar con la función. Después declaramos la variable de tipo entera llamada pago venta. A esta le asignamos un valor de la consulta con un into. Después vamos a ocupar la tabla detalle venta como tabla dominante. Y bueno, vamos a ocupar las relaciones con un inner join que va a ser la tabla repartidores as repar. Y vamos a ocupar su ID de la tabla de ventas. Y también vamos a ocupar un inner join con ventas as v. La vamos a ocupar con el ID de las ventas y relacionada con la tabla de detalles ventas. Después vamos a ocupar un where para que solo muestre el resultado del valor que se necesite. Y aquí es donde vamos a ocupar la variable declarada en function. Después vamos a agrupar los valores por nombre para que nos muestre repetidamente el mismo nombre del repartidor, esto con un group by. Y después con un return vamos a regresar el valor que almacené la consulta. Después vamos a finalizar la función. Para el SQL Server vamos a hacer los mismos cambios que la vez pasada. Ya no vamos a ocupar los signos de pesos. Al inicio de las variables vamos a ocupar una arroba. Vamos a agregar un DBO en las tablas que vamos a ocupar. Y por último vamos a colocar el valor de la consulta como un arroba variable igual a. Y ya con eso pues queda en el SQL Server. Después la última función del módulo se llama unoComisión. Esta consta de una condicional para verificar el costo de los repartos que realizó el repartidor. Si el costo es mayor a 120, el repartidor tendrá una comisión del 10%. Si no, no tendrá ninguna comisión. Lo primero que vamos a hacer va a ser declarar que vamos a iniciar una función. Después declaramos que vamos a usar la base de datos Tlacuali.
Y después la siguiente línea consta de que si la función ya existe, la elimine y que reemplace la función por las siguientes instrucciones. Lo que vamos a hacer después es que vamos a declarar el usuario, la dirección a la cual está la base de datos y el nombre de la función que crearemos. También vamos a declarar la variable que ocuparemos para la función, el tipo de variable y qué valor va a regresar. Después vamos a iniciar con la función. Después declaramos la variable de tipo entera que se va a llamar costo ventas y vamos a declarar otra variable de tipo entero que se va a llamar pago. Después vamos a declarar una variable de tipo decimal que se va a llamar comisión. Después de eso vamos a asignar el valor de la consulta a la variable anteriormente declarada con el into. Y después vamos a ocupar la tabla detalle de venta como tabla dominante. Vamos a ocupar varios inner join, que va a ser con la tabla ventas y la tabla detalle de ventas, y con la tabla repartidores y la tabla ventas. Después vamos a ocupar un where para que solo muestre el resultado del valor que se necesite. Y aquí vamos a ocupar la variable declarada en el function. Después vamos a agrupar los valores por nombre para que solo nos muestre el nombre del mismo repartidor. Después vamos a iniciar una condicional para comparar si el costo de la venta es mayor a 120. Si sí, va a realizar las siguientes instrucciones. Lo que sigue es que le vamos a asignar el valor de la consulta a la variable que se declaró antes. Y después vamos a ocupar la tabla detalle de venta como tabla dominante. Pues entonces se ocupan esas relaciones con ese inner join. Y vamos a ocupar un where para que solo muestre el resultado del valor que se necesite. Y vamos a agrupar los valores por nombre para que nos muestre repetidamente el mismo nombre del repartidor. Y entonces se hará la operación matemática para descubrir la comisión del repartidor y lo vamos a asignar con el set variable es igual a, y si no cumple con la comisión va a ser lo siguiente, solo se va a colocar la variable en 0 y terminamos el if y el else y después regresamos a la variable comisión y después finalizaremos la función. Para el SQL Server igual se hacen los cambios que ya habíamos hecho anteriormente. No vamos a ocupar los signos de pesos. Antes de las variables se va a ocupar una arroba, se va a agregar un DBO y en las tablas que ocupamos para colocar el valor de las consultas se ocupa el arroba variable. Y ya con esto queda la primera parte. Después para el if ya no se le coloca then ni end if, sino que el if se coloca otra vez como el begin y al finalizar las instrucciones del if se coloca un end e igual pues pasa lo mismo con el else. Bueno, aquí ocuparemos tres funciones para el módulo pago vendedores. El primero de ellos será número de venta, donde la función mostrará el nombre del vendedor y ocuparemos una variable llamada id pago vendedor 2. Lo primero que vamos a hacer es declararemos que inicia la función con delimiter. Posteriormente declararemos la base de datos que ocuparemos, en este caso la quali. Posteriormente se coloca la siguiente línea y esta consta de que si la función ya existe, la elimine y que reemplace la función por las siguientes instrucciones.
Posteriormente vamos a declarar el usuario, la dirección a la cual está la base de datos, el nombre de la función que creamos, como también que la variable que ocuparemos para la función como el tipo y por último el tipo del valor que se va a regresar. Posteriormente, con la siguiente línea, iniciaremos con la función. Declararemos la variable tipo varchar llamada nombre. Asignaremos el valor de la consulta a la variable anteriormente declarada con into. Ocuparemos la tabla pago vendedores como tabla dominante. Esta será la relación que vamos a ocupar. Ocuparemos el where para que solo muestre el resultado del valor que se necesite. Aquí es en donde ocuparemos la variable declarada en la función. Con return regresamos el valor que almacene la consulta y finalizaremos la función con end. Para SQL Server se tiene que hacer unos pequeños cambios. El primero de ellos pues es que ya no se ocuparán los signos de pesos. Para las variables se colocará un signo de una arroba. Se agrega DBO y también en las tablas que ocuparemos. Y por último, para colocar el valor de la consulta se ocupará la arroba variable. Con esto es para que funcione más suficiente. La segunda función se llamará descontar, donde nos regresará el precio que se le tiene que descontar al vendedor si presentó algún incidente o no. Declararemos la función, declaramos la base de datos que ocuparemos. En la siguiente línea consta de que si la función ya existe, la elimine y que la reemplace la función con las siguientes instrucciones. Vamos a declarar el usuario, la dirección a la cual está a la base de datos y el nombre de la función que crearemos, como también la variable que ocuparemos para la función como tipo y por último el tipo de valor que se va a regresar. Iniciamos con la función. Declararemos la variable tipo entero llamada descontar. Asignamos el valor de la consulta a la variable anteriormente declarada con into. Ocuparemos la tabla detalles de pagos como tabla dominante. En la siguiente línea, en estas son las relaciones que ocuparemos. Ocuparemos el where para que solo muestre el resultado del valor que se necesita. Aquí es donde ocuparemos la variable declarada, en este caso function. Con return regresaremos el valor que se almacene la consulta y se finalizará la función con end. Para SQL Server se tiene que hacer unos pequeños cambios, los cuales ya habíamos mencionado antes, que en vez del signo de peso se ocupará una arroba para cada variable y se agregará un DBO en las tablas que ocuparemos y por último para colocar el valor de la consulta se ocupará una arroba variable. La última función la llamaremos uno total, en donde nos regresará el descuento extra, dependiendo si tuvo algún accidente el vendedor, si representó una suma total de incidentes mayor o igual a 100, se hará un descuento extra de 9%, de lo contrario, un 1%. Bueno, con el delimiter declaramos que iniciamos la función, declaramos la base de datos que ocuparemos,
En la siguiente línea consta de que si la función ya existe, la elimine y que reemplace la función por las siguientes instrucciones. Posteriormente vamos a declarar el usuario, la dirección a la cual está en la base de datos, el nombre de la función que crearemos, como también qué variable ocuparemos para la función como el tipo y por último el tipo de valor al que se va a regresar. Después iniciaremos con la función. Declaramos la variable tipo decimal con float llamado pago T. Declaramos la variable tipo entero llamado pago D. Declaramos la función tipo entero llamado pago D. Y por último, bueno, asignamos el valor de la consulta a la variable anteriormente declarada con into. Ocuparemos la tabla de detalles de pagos como tabla dominante. Estas serán las relaciones que ocuparemos. Ocuparemos el where para que solo muestre el resultado del valor que se necesite. Y aquí es en donde ocuparemos la variable declarada en Fusion. Iniciemos la condicional para comparar si el descuento por incidentes es mayor o igual al 100%. Hará la siguiente instrucción. Asignamos el valor de la consulta a la variable anterior declarada con into y ocuparemos la tabla de detalles de pago como tabla dominante. Después, pues están, en estas serán las relaciones que ocuparemos. Tenemos el where para que solo muestre el resultado del valor que se necesite. Aquí es en donde ocuparemos la variable declarada en función. Hará la operación matemática para descubrir la comisión de repartidor y lo asignaremos con set variable. Asignaremos el valor de la consulta, la variable anteriormente declarada con into. Ocuparemos la tabla de detalles de pago como tabla dominante. Estas serán las relaciones que ocuparemos. Ocuparemos también el where para que solo muestre el resultado del valor que se necesita y aquí es en donde ocuparemos la variable declarada Fusion. Hará la operación matemática para descubrir la comisión del repartidor y lo asignaremos con un set variable. Cerramos el if y el else y regresamos la variable, la variable comisión. Finalizamos la función con un end y para SQL Server se tiene que hacer unos pequeños cambios, los cuales ya habíamos mencionado antes, que ya no se ocuparán los signos de peso, sino más bien un arroba al inicio de cada variable. Y se agrega un DBO. En las tablas que ocuparemos para colocar el valor de la consulta, se ocupa la variable. Con esto es más que suficiente y para el if ya no se coloca un then ni en, sino que en el if se coloca otra vez un begin y al finalizar las instrucciones del if se coloca un end, igual con un else. Bueno, ocuparemos tres funciones para el módulo venta proveedores. El primero de ellos será número de pedidos, donde la función mostrará el número de pedidos que se realizaron al proveedor por nombre y ocuparemos una variable llamada nombre 1. Se declara que iniciamos una función con delimiter. Declaramos la base de datos que se ocupará, que es Tlacuali. Bueno, en la siguiente línea consta que si la función ya existe, la elimine y que reemplace la función por las siguientes instrucciones. Bueno, vamos a declarar al usuario la dirección a la cual está la base de datos y el nombre de la función que crearemos, como también qué variable ocupamos para la función, como el tipo y por último el tipo de valor que va a regresar.
Iniciamos con la función, declaramos la variable de tipo entero llamada número de pedido, asignamos el valor de la consulta a la variable y anteriormente declarada con into. Ocuparemos la tabla venta proveedores como tabla dominante. Esta será la relación que vamos a ocupar. Ocuparemos el where para que solo muestre el resultado del valor que se necesita. Y aquí ocuparemos la variable declarada en función. Con return regresaremos el valor que almacene la consulta y finalizamos la función con end. En SQL Server se tiene que hacer unos pequeños cambios. Los primeros será que ya no se ocupan los signos de pesos. Para las variables se coloca al inicio una arroba. Se agrega el DBO en las tablas que ocuparemos y por último colocar el valor de la consulta que ocupa el arroba variable. Con esto es más que suficiente. Para la segunda función se llamará 3 pago proveedor, donde mandará el precio de los pedidos que se realizaron al proveedor. Declaramos que iniciamos la función. Después declaramos la base de datos que se va a ocupar. En la siguiente línea consta de que si la función ya existe, ya la elimine y que reemplace la función por las siguientes instrucciones. Vamos a declarar el usuario, la dirección a la cual está la base de datos y el nombre de la función que crearemos, como también qué variable ocuparemos para la función como el tipo y por último el tipo de valor que se va a regresar. Iniciamos con la función, con begin, después declaramos el variable tipo entero llamado pago, le asignamos el valor de la consulta a la variable anteriormente declarada con into. Ocuparemos la tabla venta proveedores como tabla dominante. Esta será la relación que se va a ocupar. Ocuparemos el where para que solo muestre el resultado del valor que necesita y aquí ocuparemos la variable declarada en función. Con return regresamos el valor que almacena la consulta. Finalizamos la función con end. Y para SQL Server se tiene que hacer unos pequeños cambios. Los primeros será que ya nos ocupan los signos de pesos. Para la variable se coloca al inicio una arroba, se agrega el DBO en las tablas que ocuparemos y por último se coloca el valor de la consulta que ocupa el arroba variable. Con esto es más que suficiente. En la última función se llamará 3 distancia, donde será una condicional para ver si el pago por los pedidos es mayor o igual a 250. Tendrá un descuento del 20%, de lo contrario será del 9%. Iniciamos la función con el limited, declaramos la base de datos que se ocupará. En la siguiente línea consta de que si la función ya existe, la elimine y que reemplace la función por las siguientes instrucciones. Vamos a declarar el usuario, la dirección a la cual está la base de datos y el nombre de la función que crearemos, como también qué variable ocuparemos para la función, como el tipo y por último el tipo de valor que va a regresar. Declaramos la variable tipo entero llamado pago. Después se declara la variable tipo entero llamado pago m. Declaramos la variable tipo decimal float llamada pago total. Asignamos el valor de la consulta a la variable anteriormente declarada con into. Ocuparemos la tabla venta proveedores como tabla dominante. Esta será la relación que se va a ocupar. Ocuparemos el where para que solo muestre el resultado del valor que necesita y aquí ocuparemos la variable declarada en función. Iniciamos con la condicional para comparar si el pago por los encargos es mayor o igual a 250 y se hará la siguiente instrucción. Asignamos el valor de la consulta a la variable anteriormente declarada con into. Ocuparemos la tabla venta proveedores como tabla dominante. Esta será la relación que se va a ocupar. Ocuparemos el where para que solo muestre el resultado del valor que necesite. Aquí ocuparemos la variable declarada en función. Hará la operación matemática para descubrir el descuento para el envío del repartidor y lo asignamos con set variable. Asignamos el valor de la consulta a la variable anteriormente declarada con into. Ocuparemos la tabla venta proveedores como tabla dominante. Esta será la relación que se va a ocupar. Ocuparemos el where para que solo muestre el resultado del valor que se necesita. Aquí ocuparemos la variable declarada en función.
Se hará la operación matemática para descubrir el descuento por el envío del repartidor y lo asignamos con set variable. Cerramos el if y el else, regresamos a la variable comisión, finalizamos la función y para SQL Server se tiene que hacer los cambios. Los primeros será ya no poner los signos de pesos para las variables que se coloca al inicio una arroba. Se agrega el DBO y en las tablas que ocuparemos para colocar el valor de la consulta se ocupará la arroba variable. Con esto es más que suficiente y para el if ya no se coloca then ni end if, sino que el if se coloca otra vez begin y al finalizar las instrucciones del if se coloca un end o igual con el else. Esto sería todo por nuestra parte de las funciones que creamos para nuestros módulos de venta. Gracias por su atención.